Samuel, ya casi finalizamos. Entonces invito a que tengan sus Biblias en el capítulo 29 de Primera de Samuel. Si de pronto alguno no tiene Biblia, en la parte de atrás hay Biblias, pueden tomarlas prestadas. ¿Listo? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta mañana donde nos permite, Señor, adorarte, bendecirte, Señor. Hoy, Señor, oramos para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Guarda mi vida, guarda mi boca, guarda mi pensamiento de decir algo que no vaya conforme a tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir, Señor, conforme a tu enseñanza. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿están en el pasaje? Primera de Samuel, capítulo 29, perdón. Llegamos a un punto en donde la historia se pone buenísima. Llegamos a un punto en donde vemos, hace 8 días Lore nos predicaba. ¿Recuerdan de qué predicaba Lore? ¿Recuerdan la enseñanza? Cuando Saúl fue a consultar la divina. Y hoy es un pasaje paralelo. Es bien chévere el pasaje porque hemos visto cómo empezamos y habían pasajes que de un capítulo a otro pasaban mucho tiempo. Recordamos que estaba Samuel niño, después ya estaba grande, después ya estaba ungiendo a Saúl. Y aquí ahora ya vemos a un David que empezó joven, cuando nos lo empezaron a mostrar con su arpa, cuando fue a derrotar a Goliat. Y aquí ya vemos un David maduro. Y esto nos habla de todo lo que ha venido pasando en esta historia. Pero si ustedes recuerdan, el capítulo 29 es la continuación del capítulo 27. El capítulo 28 fue un paréntesis. Me explico. Si quiere, atrásese 2 capitulitos conmigo para que pueda entender a lo que hablo. En el capítulo 27 vemos, es la continuidad de la historia, cuando David tuvo la oportunidad de matar, bueno, David en esta ocasión no, pero sí el soldado de David tuvo la oportunidad de haber matado a Saúl. ¿Recuerdan que él decía, deme la orden y un solo golpe y ya no va a vivir más? Después de esto, David como que no le creyó, como que el arrepentimiento de Saúl no le convenció, y empieza el capítulo 27 con la decisión de David. Miren lo que dice el versículo 1. Luego dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Vemos cómo David siguió su corazón y huyó a campo enemigo para refugiarse de Saúl. Y en medio de todo esto, todo este pasaje del 27, no lo voy a predicar otra vez, no se preocupen, nos muestra cómo David, en medio de campo enemigo, iba y atacaba a los amalecitas. ¿Recuerdan? Los atacaba, los despojaba de todo y llegaba con todas esas pertenencias a entregársela a Aquís. Aquís era el rey, uno de los príncipes, de los filisteos. Y David llegaba a ver eso como en forma de ofrenda. ¿Y Aquís de dónde ha sacado eso? ¿Y recuerdan ustedes qué respondía David? Lo he sacado del pueblo israelita. Era mentira.
Y nos dice el relato que así David pasó un año largo en esa rutina, y veíamos esto. Después termina ese capítulo, miren cómo dice, versículo 12 del capítulo 27. Y Aquís creía a David y él decía: se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y siempre será mi siervo. Y ese fue el pensamiento que tenía Aquís de David. Así cierra esa historia. Y en el capítulo 28 se habla de que los filisteos iban a atacar a Israel. Y allí está el campamento filisteo. Recuerden, el ejército llegaba, primero acampaban, le sellaban las entradas, algo parecido a lo que pasó con el paro camionero, para que las ciudades no se pudieran abastecer, se debilitaran y después entraban y los invadían y era más fácil conquistarlos. Y en medio de ese campamento filisteo, alrededor de Israel, se nos hablaba hace 8 días de que Samuel ya había muerto, de que Saúl tenía miedo. Saúl tenía miedo de lo que los filisteos podían hacer a Israel. La reacción de Saúl, ¿cuál fue? No estaba Samuel, llamen a los sacerdotes. Recuerden, él había hecho una masacre con los sacerdotes no hace mucho. Y Jehová no le respondía. Usó el Turín, el Urim, que eran instrumentos que usaban en la época para que Dios les hablara. Tampoco Dios contestó. Hasta que finalmente fue a la divina. También a campo enemigo, disfrazado, porque no habían adivinas en Israel. Recuerden que Lore nos contó cómo en la ley esto era prohibido y en Israel habían despojado todo lo que era ocultismo. Y Saúl se encuentra infiltrado en el pueblo filisteo, consultando una divina para saber qué le iba a decir Dios, si iba a ganar o no iba a ganar la batalla. Y el énfasis era yo. Recuerdan que Lorena no lo dijo. Y la forma en que Saúl pedía era más porque necesitaba resultado. No importaba el método. Lo importante era ganar. Que Dios le dijera sí, va a ganar. Y vemos un Saúl desesperado. Pero el capítulo que vamos a ver hoy está pasando al otro lado, en el campamento de los filisteos. Si ustedes se dan cuenta, esto es una historia paralela. Si de pronto hoy queda un poquito como que no entendió mucho, las enseñanzas están colgadas en la página y allí pueden adelantar. Yo estoy haciendo un resumen del contexto para poder aterrizar el pasaje que hoy se va a explicar. Si de pronto no vino ni hace 8 días ni hace 15, sería bueno que complementara la enseñanza de hoy con las 2 anteriores. Con eso entiende mucho mejor el panorama y lo que Dios está hablando por medio de esta situación, porque es curioso que de un capítulo a otro pasen años, pero en este preciso momento sean capítulos continuos. Es porque Dios quiere hacer énfasis en algo. Entonces sería bueno que también tomara eso para su vida. Y aquí estamos. Filisteos iban a atacar a Israel, plantaron su campamento. Saúl le dio miedo, prefirió consultar una divina porque Dios no le hablaba de ninguna otra forma. Y al otro lado vemos a David. Y esto nos habla mucho sobre la providencia de Dios. El título para esta enseñanza es Bendita Providencia. Estuve tentado a poner por título Voluntad Pecaminosa, porque vemos tanto en Saúl, como lo estudiamos hace 8 días, como lo vamos a estudiar hoy en David, cómo la voluntad de estos dos iban totalmente desorientados a lo que Dios les pedía. Pero si vemos desde el contexto y nos adelantamos un poquito a la historia, vemos que Dios tuvo el control
en todo momento. Y nos habla de una providencia de Dios. Y quiero que ese sea el tema. Si se le olvida los otros 40, 50 minutos de enseñanza, que recuerde que la providencia de Dios es bendita. Cuando hablamos de providencia, hablamos de la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos lo describe la Biblia? Buena, agradable y perfecta. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora entremos en el pasaje, capítulo 29. ¿Están ahí? ¿Sí? Versículo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Geser. Este es el campamento que llevó a Saúl a la desesperación. Este campamento que nos plantea aquí, esas fuerzas que juntaron los filisteos, es el que llevó a Saúl a brazos de la divina, ¿no? No importa, no te voy a hacer nada. Y hasta juró por Jehová, ¿recuerdan? Cuando él, por ser el rey y por ser judío, sabía que no podía admitir cosas de ocultismo en Israel, él prefirió ir y correr y buscar esta guianza divina, por llamarlo así de alguna forma, por medio de un ocultismo. Y eso nos da mucho que ver, ¿cierto? Mucho que ver aún en nuestras propias vidas. Como muchas veces queremos que Dios nos hable y nosotros tratamos de forzar las cosas con cosas que Dios no nos ha pedido, con cosas que sabemos que están mal inmoralmente, con cosas que sabemos que son pecaminosas ante los ojos de Dios. Y decimos, Saúl fue terrible, ir a una divina, pero muchas veces nosotros permitimos esas cosas en nuestra vida aún sin darnos cuenta. Versículos 2 y 3. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a miles y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él en el día en que se pasó a mí hasta hoy? ¿Cómo ven la reacción de Aquís? Completamente engañado, ¿cierto? David lo había manipulado por completo, a tal punto que Aquís prefirió respaldarle frente a los demás príncipes filisteos que aceptar que qué hacía David ahí. Y es que es curioso, porque David nos muestra que ahora se encuentra en una encrucijada. Si recuerdan ustedes, en el capítulo 28, al principio, Aquís le dice, David, vas a ir al campo de batalla conmigo, ¿y qué vas a hacer? Y David le dice, llévame y le mostraré a mi Señor lo que debe hacer. David era astuto. Con esa respuesta decíamos que no sabía a cuál Señor se refería, ¿cierto? Se puede haber referido a Aquís, se puede haber referido a Saúl, que era su Señor por ser el rey de Israel, o al Señor refiriéndose en modo a Dios. Y veíamos cómo David lo manipulaba a Aquís muy fácilmente. Cambiaba el lenguaje, cambiaba las formas cuando estaba frente a Aquís. Si no estaba frente a Aquís, David iba, invadía a los amalecitas, hacía lo que Saúl no hacía para calmar conciencia, recuerdan que lo vimos, y esas cosas los traía en ofrenda al príncipe de los filisteos, Aquís. Y Aquís pensaba que eso era de los israelitas, estaba totalmente engañado, y estos dos versículos nos dejan ver eso. Por un lado, el engaño de Aquís al presentar a David, mejor dicho, le faltó darle la nacionalidad. Pero por otro lado, vemos la encrucijada de David.
¿Qué iba a hacer David en el campo de batalla? ¿Iba a rebelarse contra el pueblo de Jehová, donde Dios le había prometido que iba a ser rey? ¿O en medio de la batalla tal vez se iba a ir en contra de los filisteos? Filisteos que combatió mientras militó para las fuerzas de Israel. Y es la encrucijada que nos muestra el texto. Es la forma en que nos da a ver que David no estaba cómodo. Es la forma en que nos da a ver cómo David tenía su vida un sancocho. Un sancocho de esos bien ricos que le echan de todo. Así estaba la vida de David aquí. No sabía qué hacer. Pelear por su familia que estaba en Siclag, que eran tierras enemigas. Pelear por su nación. Pelear para donde Dios lo guiara. Es más, ustedes se dan cuenta que en todo, hasta aquí, David consultaba a Dios. Si yo hago esto, ¿ganaré? Si yo hago lo otro, ¿me respaldarás? Aquí David no consultó a Dios. Aquí David iba a pelear una batalla donde Dios no lo había mandado. Sigamos. Versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Llegamos a un punto donde la lógica y la razón no parecen lógica y razón. Menos mal en estos tiempos no pasa nada de eso. Menos mal en estos tiempos no se ve nada incoherente. ¿Por qué creen ustedes que ellos llegaban a esa conclusión? Mejor devuélvelo. Devuélvelo porque en batalla... Hice una pequeña lista de lo que hemos estudiado hasta hoy. Espero que con esta lista podamos intuir por qué los príncipes filisteos llegaron a esa conclusión. Primero, David mató a Goliat. Si hay un símbolo filisteo hasta el día de hoy, se llama Goliat. Sale en películas, sale en guiones, ¿cierto? Es una referencia clara al filisteo incircunciso. Y ese es el gran renombre de los filisteos hasta el día de hoy, Goliat. Y David lo mató. Después de eso, recuerdan que a David lo pusieron por general y ahora comandaba miles. Y recuerdan que le cantaban a David y David a sus 10,000, ¿cierto? Cuando se refiere a que mató a sus 10,000, no está hablando de 10,000 pulgas, 10,000 zancudos, no, 10,000 filisteos. David había matado muchos filisteos. Goliat fue solo el inicio de la carrera militar exitosa de David. Algo curioso, David luchando contra los filisteos fue reconocido. Y en ese reconocimiento fue que a Saúl se le despertó la envidia y empezó la persecución. Si llegamos a este punto, ignoráramos toda la historia atrás, sería, bueno, algo de pronto le ofrecieran mejor plata a David, quién sabe. Pero nosotros entendiendo todos los 28 capítulos llegando a esta historia, ¿no se les hace increíble lo que David está haciendo? No se les hace, pero David, ¿qué está razonando? O sea, si veíamos que Saúl estaba completamente loco por ir a consultar por medio de una divina a Dios, David no es que esté muy cuerdo en este pasaje.
Es uno de los pasajes más tristes de David. Es uno de los pasajes más tenebrosos de David. Ahora, ¿recuerdan que David ya se había infiltrado en territorio enemigo? La primera vez él solo, después de que confirmaron con Jonatán que Saúl sí lo quería matar. ¿Y recuerdan ustedes cómo actuó David en territorio enemigo? Como un loco, ¿cierto? Se hizo el loco, literalmente se hizo el loco, para que no le persiguieran, para que no le mataran. La primera vez él iba solo. Esta vez vemos que ya lleva ejército, sus 2 esposas, y su ejército también llevan sus esposas y sus hijos. Vemos que David ya había pasado por eso. David ya se había refugiado en territorio enemigo y vio que no era bueno. ¿Recuerdan cuando Jonatán atacó con su escudero un campamento filisteo que no tenía ni espada? Y que en medio de esa confusión los israelitas o los hebreos se volvieron contra los filisteos. La nacionalidad les llamó a flote y se voltearon los bandos y atacaron. Por todas esas razones, vemos que los príncipes filisteos tenían razón, ¿cierto?, en devolver a David y a su ejército. Si David, casi que él solo, llevó 200 prepucios para casarse con la hija de Saúl, imagínense lo que podía hacer David con 600 hombres más. Y a eso sumarle a Saúl y todo el ejército. Ese era el miedo que tenían los príncipes filisteos. Por eso aquí es que está pensando. Aquí se está dejando engañar. Y miren lo que sigue, versículo 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Totalmente loco toda la historia, ¿cierto? Desde Saúl, David, Aquís, pareciera que los únicos cuerdos son los príncipes filisteos. Los príncipes filisteos, más cuerdos por encima que los reyes de Israel. Una historia totalmente loca. Si Hollywood hiciera una película de estos últimos capítulos, créanme que saldría mejor que muchas películas que sacan últimamente. Algo totalmente loco, algo totalmente absurdo. ¿Y saben qué es lo peor? Que para este punto de la historia, los príncipes filisteos entendían y comprendían mejor la identidad de David que David mismo. Qué triste, ¿cierto? Y estamos hablando de David. No menospreciemos a David. En Hechos se nos dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de cualquier personaje bíblico. Estamos hablando de David, el próximo rey de Israel, de donde la descendencia va a venir el Salvador. Ese es David, el que para este punto de la historia, en Samuel 29, no entiende su identidad como hijo de Dios. ¿Les ha pasado? ¿Han ustedes vendido su identidad muchas veces? Muchas veces ceden los límites de sus principios con tal de encajar en territorio enemigo. Nosotros como hijos de Dios muchas veces nos enfocamos en nuestro caminar cristiano, en la santidad, en querer agradar a Dios, en querer hacer la obra de Dios, en querer participar lo que la iglesia tiene para nosotros, ¿no? Discipulados, no faltar los domingos, tiempos de oración, demás. Y no es malo.
no vayan a tomarlo por donde no es. Pero muchas veces, aunque nosotros estemos involucrados en actividades de la iglesia, nuestra identidad como hijos de Dios está totalmente revuelta. Y para este punto de la historia, los príncipes filisteos entendían quién era David, al que le cantaban que había matado 10,000, al que iba a ser el próximo rey de Israel, al que el Dios de Israel le había escogido para triunfar en batallas. Y David aquí, ¿qué estaba haciendo? Versículos 6 y 7. Y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento contigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes filisteos. Esto es algo absurdo. David queriendo agradar a los filisteos. David buscando la aprobación de los filisteos. David buscando la aprobación de gente impía que no tenía el temor de Dios en su corazón. Y como le dice Aquís, me llama mucho la atención. Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová. Le mencionó su Dios. ¿Recuerdan cuáles eran los dioses de los filisteos? ¿Recuerdan a Dagón, que lo vimos empezando el capítulo, el libro? Ellos tenían muchos dioses. Incluso rechazaron la misma presencia de Dios cuando decidieron sacar el arca de su campamento. Y ahora, para tratar de agradar a príncipes impíos, a filisteos incircuncisos, como decían en el Antiguo Testamento, David quería agradarles. Había vendido totalmente su identidad. Totalmente es un David del cual tal vez muchos no habíamos escuchado, no habíamos estudiado de esta forma. Para este punto de la historia, hasta la gente que no tenía a Dios en su corazón, usa a Dios para justificar a David. ¿Les ha pasado? Cuando llegan los familiares que preciso llegaron el domingo y le dicen: pero por una vez que no vaya, Dios no se pone bravo. Y empiezan con sugerencias sutiles. Y nosotros corriendo nuestros límites, nuestros principios. Pero por una vez que no se conecta al discipulado, no pasa nada malo. Pero por un día que deje de leer la Biblia, pero por un día que deje de orar, pero fue una mentirita pequeña. Y empezamos a correr nuestros límites. Y a veces, no sé si les ha pasado, a mí sí, espero que ustedes también, porque no me dejen solo. Llega uno a estas circunstancias en donde uno le provoca cachetearse y ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Empecé a correr tanto la línea, el límite, a vender tantos mis principios como cristiano, como hijo de Dios, que llega un punto en donde ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Le provoca a uno sentar, reflexionar, si cómo llegué a esta situación, ¿por qué permití esto en mi vida? Pareciera que este fuera el punto al que David está llegando. Pareciera que este fuera el punto donde David iba a entrar en razón. Cuando Aquís le decía: vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes. Yo creo que cuando David escuchó eso, debió pensar: ¿agradar a los príncipes? Si en mis salmos yo compongo que quiero es agradar a Dios.
Si yo quiero es agradar a Dios de todas las formas, defendiendo las ovejas en el campo, yendo en nombre de Jehová a enfrentarme a Goliat, yo quiero es agradar a Dios, pero vemos que fue todo lo contrario. Miren el versículo 8. Y David respondió a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Podríamos hacer la misma pregunta. ¿A cuál señor y a cuál rey se está refiriendo David? ¿A Aquís? ¿A Saúl? ¿A Dios? ¿Será que David era muy astuto y estaba manipulando a Aquís? ¿O será que David estaba totalmente perdido y de verdad quería luchar contra los israelitas? El pasaje no nos lo dice, es un pasaje de esos oscuros que cuando estemos en nuestro estado glorificado, como lo vimos en el discipulado, le vamos a preguntar a David: David, ¿usted qué estaba pensando allá en el versículo 8 de Primera de Samuel 29? ¿Era en serio lo que estaba diciendo o estaba manipulando? ¿Por qué habrá dicho eso David? Y muchas veces nos habla de cómo David era astuto, astuto en todas las formas. Astuto cuando llevó a Jonatán a mentir a su padre para que Jonatán se diera cuenta que Saúl lo estaba persiguiendo. Astuto cuando engañó al sacerdote para que le diera los panes de la preposición. Astuto cuando llegaba con cosas a Aquís a modo de ofrenda, haciéndole creer que lo había saqueado a los israelitas. Y para este punto, yo creería que David se estaba haciendo así como cuando usted lo mandan a hacer algo que no quiere y después llega alguien: no, déjeme, yo lo hago. Y usted: ¿en serio? Pero yo quería ir. Bueno, está bien, vaya. Creería yo que David estaba haciendo eso. No se puede afirmar, el texto no nos lo dice con claridad, pero creería yo que David estaba delante de Aquís manipulándolo aún más. ¿Saben por qué lo pienso? Por la forma en que contesta. Porque le dice: ¿y qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Nosotros, que ya tenemos la historia narrada, sabemos lo manipulador que fue David con Aquís. Pero Aquís estaba tragando el cuento. Estaba convencido de que David le juraba lealtad por encima de Saúl, por encima de Israel, por encima de su Dios. A este punto no entendemos qué está pasando en David. Si es verdad, si es parte de su engaño y su manipulación, no entendemos. Y sigue la historia, versículo 9. Y Aquís respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuál Dios? ¿El dios Dagón o uno de los muchos dioses filisteos o al dios israelita? Como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a batalla. Aquí se estaba totalmente cegado con David. Estaba totalmente ido. Y aunque la historia está como entretenida, ¿cierto? Yo a veces leo estudiando y me engomo en la historia y qué habrá pasado y si hubieran aparecido los Power Rangers y demás. Pero cuando me pongo a pensar, ¿qué es David? ¿Qué es David? Una persona conforme al corazón de Dios. Me da la garrotera en pensar que si eso hizo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué puedo hacer yo con mi corazón engañoso? Recuerden cómo empezó todo.
capítulo 27, versículo 1. Y David dijo en su corazón: algún día Saúl me va a matar, mejor voy a tierra de filisteos. Hasta este punto han pasado meses, años. Me aterraría pensar que esto pudiera pasar en mi propia vida. ¿Se imaginan ustedes acá, domingo tras domingo, tratar de hacer la voluntad de Dios, dando enseñanzas, y que de aquí a algunos años mi corazón engañoso me lleve a tierra enemiga y refugiarme allá? Cuando pienso en eso, ya se pasa lo emocionante de la historia y caigo postrado delante de Dios, clamando por misericordia y por gracia. Porque hasta aquí vemos que a David no lo han matado, no porque sea astuto, sino por la providencia de Dios. ¿Cuál era la promesa de David? Vas a ser el próximo rey de Israel. Y la providencia de Dios lo iba a guardar hasta que se cumpliera la promesa. Créanme que aunque David era astuto para pecar, hasta aquí solamente lo ha guardado es la mano de Dios. En medio de cada circunstancia vemos la mano de Dios. Por eso les decía, yo estaba tentado a cambiar el título, pero es innegable ver la providencia de Dios, no solo en estos 2 capítulos, a lo largo de todo lo que hemos estudiado de Samuel. Versículos 10 y 11. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Un capítulo muy triste, ¿cierto? Muy oscuro. Un capítulo donde termina David, el rey David, el mismo que ya había matado a Goliat, obedeciendo a uno de los príncipes filisteos. ¿Me voy? Ok, me voy. Voy a hacerte caso, no voy a hacer nada más. Hasta aquí vemos un David que termina sumiso ante los impíos, ante los filisteos. Vemos un David totalmente rendido a donde su corazón lo llevó, no a donde Dios lo llevó, a donde su corazón lo llevó. Recuerden, él antes de cada batalla consultaba por medio de un sacerdote, pero aquí no consultó nada, simplemente dijo en su corazón: así Dios me haya prometido que voy a ser rey de Israel, Saúl me va a matar. A pesar de todo lo que David vivió mientras estuvo en el desierto, les decía yo que aproximadamente transcurrieron más de 10 años huyendo de cueva en cueva mientras estaba en el desierto. Prefirió irse a la comodidad que Aquís le ofreció. Y hasta aquí vemos a dónde lo llevó el corazón de David. Donde quería pelear una batalla que no estaba peleando, que Dios no le había dicho que peleara. ¿Se han sentido así, peleando batallas que Dios no les dicen que peleen? Conozco gente que trabaja de domingo a domingo pensando en sus hijos, pero no confía en la provisión que Dios le da para que él pueda criar correctamente a sus hijos. ¿Me hago entender? Hay gente que no tiene tiempo para sus hijos porque todo lo hace para sus hijos, pero cuando sus hijos lo necesitan no está. ¿Cuántos padres
pelean esas batallas. Batallas que Dios no nos ha llevado a pelear. ¿Cuántas veces nos esforzamos por hacer las cosas en nuestras fuerzas y justificamos que es para la obra de Dios? Y peleamos batallas que Dios no nos ha mandado a pelear. Es que yo quiero hacer esto y lo otro para que el reino de Dios sea engrandecido. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Realmente creen ustedes que Dios necesita de nuestra ayuda para ser Dios? Lo que Él diga, lo que a Él le plazca hacer con nosotros, es lo que deberíamos estar dispuestos a hacer. Ni agregar un punto, ni quitarle un punto. Ni justificar, ni desobedecer. Ese debería ser el caminar de un cristiano. Entender a qué punto nos ha llevado Dios. Imagínense ustedes, si pueden acompañarme a Salmos 37. Imagínense ustedes David devolviéndose a Siclag, que fue la ciudad filistea donde Aquís le permitió habitar a él, a sus 2 esposas, a sus 600 hombres y a las esposas e hijas de sus hombres. Imagínenselo por un momento caminando en el desierto, devolviéndose con su ejército, pensando: de la que me salvé. No peleé en contra de Israel, no peleé en contra de mi rey, y no se me cayó la máscara frente a Aquís. Aparte de eso, vengo mucho antes del campo de batalla a disfrutar con mi familia, con mis amigos, y no perdimos un solo hombre de los 600. Este sería el mejor reporte para un general, ¿cierto? Al llegar a su batallón. Llegar sin pérdida alguna. Imagínese a David: tengo aquí tramado. Me devolvió sin darse cuenta que le estoy haciendo la doble. Así voy bien. ¿Se han sentido identificados así? Actuando en su voluntad y pensando que van bien. Pensando: Dios entiende. Pensando: esto no se da cuenta. Mi familia no se va a dar cuenta, mi esposa no se va a dar cuenta, en el trabajo no se van a dar cuenta. Y pensando que nuestra astucia para pecar es lo que nos está dando resultado en nuestra vida. ¿Están en Salmo 36? 37, sí, 37. Perdón. 37, 23. Miren lo que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Hermoso salmo, ¿cierto? ¿Quién lo escribió? Imagínense a David devolviéndose y pensando en este salmo que había escrito. Debió ser un poco chocante, tal vez le creció el ego porque estaba dependiendo más de su corazón que de Dios para este punto de la historia. Pero la historia continúa. Tranquilos que no vamos a terminar con un pasaje tan oscuro. Pasamos al capítulo 30 y vamos a estudiar los primeros 6 versículos. Versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalacet habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Imagínese David devolviéndose. No perdí hombres, quedé bien con Aquís, no tuve que enfrentarme a Israel, y llegar y encontrarse esta escena. Y llegar y encontrar que la ciudad
que Aquís le había dado para que se refugiara a él y a su familia, la había invadido los amalecitas, pueblo que él estaba invadiendo secretamente, que Dios tampoco le había llevado a acabarlos, de donde él saqueaba todo para quedar bien con Aquís, y que ahora ellos mismos le habían prendido fuego a donde estaban sus familias, sus hijos, y ni un ejército que los defendiera, porque él se llevó al ejército a una batalla donde Dios no le había dicho que fuera. Imagínense en cómo se debió sentir David, cómo se debió sentir sus hombres. Versículo 2 y 3. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Fuerte, ¿cierto? Un texto demasiado fuerte. Venimos de un texto anterior, en el 29, donde la astucia de David para pecar, para mentir, para manipular había sido exitosa. Y nos estrellamos con el capítulo 30, en donde a David se le cayó la máscara por completo. En donde David sintió que esto ya no hacía parte de su voluntad. Me imagino a David, pero ¿qué hice? Me llevé a todo el ejército, no consulté si dejaba algunos pocos, desprotegí la ciudad en donde yo estaba a cargo. ¿Y ahora qué hago? Y aún vemos la providencia de Dios. ¿Saben en qué? ¿Recuerdan cuando David atacaba a los amalecitas? Decía que no quedaba ni uno vivo. ¿Saben por qué? ¿Sí recuerdan? Para que no fueran a decirle a Aquís o a los israelitas. Y aquí vemos la providencia de Dios en que solo saquearon, prendieron fuegos y se llevaron a la gente viva. No reaccionaron pueblos impíos como si reaccionó el cristiano que es conforme al corazón de Dios. ¿No les choca eso por allá nomás adentro? ¿Cuántas veces hay ateos que nos enseñan a vivir con más piedad que los mismos cristianos? Ateos que viven con más integridad que los que dicen tener la verdad revelada. Viven con más integridad que uno. Es chocante, es fuerte. Y mire lo que sigue. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Sí? Menos mal, no soy el único. ¿Han llorado hasta que no pueden hablar? ¿Que les cuesta hasta respirar? ¿Que les duelen los párpados? ¿Que quisieran estar ahí horas y horas y solamente llorar y llorar y llorar? Eso estaba sintiendo David. Llegó a un punto en que su corazón lo llevó a que estuviera quebrado totalmente, a que seguir su voluntad haya sido quebrada de la peor forma posible. ¿Por qué? Porque es que ya no era solo David, eran David y sus esposas, era David, sus esposas y sus hijos, era David, su familia y un ejército. David, su familia, un ejército y las familias del ejército. El pecado de David le había llevado a hundir a todos los que se le atravesó. Si a David le podemos decir que era un mentiroso, un engañador,
podríamos sumarle que fue un orgulloso y un envidioso, un egoísta, al no pensar que su pecado y su forma de actuar lo estaba llevando a hundir a su familia, a las personas que le seguían ciegamente. David fue un egoísta en todo lo que aparece en estos pasajes. Estos son unos pasajes de ejemplo para saber lo que no tenemos que hacer como hijos de Dios. Por más que haya sido David, el rey David, son pasajes que a Dios le plació preservar durante todos estos siglos para que al día de hoy nosotros no actuemos como se actuó en ese entonces. Versículos 5 y 6. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Recuerdan que en el capítulo 27 pasó algo curioso? Que durante todo el capítulo no se mencionó a Dios. ¿Sí lo recuerdan? 3 capítulos después, David tuvo que fortalecerse en Dios hasta que su corazón no lo llevó a quebrantarse por completo, hasta que su pecado literalmente lo dejó sin fuerzas. Vuelvo y les pregunto, ¿se han quebrado como David? ¿Se han quebrado a tal punto que llegan delante de Dios en su presencia y, Señor, fallé, hasta aquí me trajo mi pecado, hasta aquí me trajo mi voluntad? No solo me he hundido yo, he hundido a mi familia y a los que me rodean. No confié en tus promesas, no confié en tus palabras, preferí hacer mi voluntad por encima de la tuya. ¿Se han quebrantado hasta ese punto? ¿Saben qué es lo curioso de esta historia en general? Que aunque nos mostraban hace 8 días un Saúl también muy afligido, a tal punto que quiso consultar a Dios por medio de la divina, a pesar de que sabía que Samuel vino, se le apareció y Saúl, vas a morir, nunca se quebró delante de ellos. Esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl prefirió morirse en su pecado, en su voluntad, antes que obedecer a Dios. David, por más oscuro que sea este pasaje, se fortaleció en Dios. ¿Recuerdan otra oportunidad donde David se refugió en Dios? ¿Recuerdan cuando vino su amigo Jonatán y le ayudó para que se refugiara en Dios, para que recibiera el consuelo de Dios allá en medio del desierto, ya en medio de la persecución? La providencia de Dios es esta, mis hermanos. No depende de nosotros, no depende de qué tan buenos seamos. Depende absolutamente de la soberanía de Dios, de que nosotros nos quebramos, y si nos quebramos es delante de Dios. La providencia de Dios nos hace ver tan finitos, tan frágiles, que esa misma providencia de Dios es la que nos debería llevar a quebrar nuestro corazón delante de Dios,
a llorar hasta quedar sin fuerzas por causa de nuestro pecado pidiendo perdón, a llorar hasta quedar sin fuerzas si nuestro matrimonio se está acabando, a llorar hasta quedar sin fuerzas si la gente que nos rodea se está yendo al infierno por nuestra incapacidad de predicar. Nuestra propia voluntad y nuestro corazón son tan engañosos que Dios utiliza eso mismo para quebrarnos y llevarnos delante de Él. Y esa es la bendita providencia de Dios. Imagínense ustedes llorar y no encontrar consuelo en Dios, no encontrar consuelo en su palabra, no encontrar consuelo en los hermanos de la iglesia. Sería muy desesperante, sería una vida muy triste. Pero que como hijos de Dios podamos ir delante de Él a entender su voluntad, a entender su palabra, a quebrar nuestro corazón duro y engañoso delante de Él, es lo mejor que Dios nos puede dar. Una de las bienaventuranzas, ¿cuál era? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Créame y espero que ninguno de nosotros tengamos que pasar por lo que David pasó aquí. Su pecado no solo lo consumió a él, a su familia. Piensen en sus padres, piensen en sus hijos, piensen en sus esposos y esposas. Si eso no los lleva a reaccionar, a capacitar y a buscar a Dios en su presencia, no sé qué lo puede hacer. Creo que la palabra hoy ha sido demasiado clara. Me aterra a veces lo claro que es la palabra de Dios. Salmo 56, 3. ¿Qué dice Salmo 56, 3? En el día que temo, yo en ti confío. ¿Lo escribe quién? David. ¿Pueden leer cómo dice el título en sus Biblias? ¿Y al músico principal están en sus Biblias? ¿Qué dice ahí? David escribió esto la primera vez que fue a Gat. La primera vez. Para esta circunstancia que acabamos de estudiar, David sabía lo que era confiar en Dios. Y aún así prefirió confiar en su corazón pecaminoso. Qué finito nos pone estos pasajes a nosotros, ¿cierto? Pero pasajes así son los que traen consuelo a mi corazón. ¿Saben por qué? Porque entiendo cómo Dios habla, cómo Dios obra, cómo Dios es tan bueno a pesar de que somos tan malos. Cómo Dios extiende su gracia y misericordia cada día, aunque no la merezcamos ni un poco. Y me hace descansar en que no depende de mí. Si dependiera de nosotros, ¿dónde estaríamos? En que depende de Dios, absolutamente de Dios y de su providencia. Ahora, podríamos decir, ¿David debió actuar de otra forma, de otra manera? Sí, sí podemos decir eso. Pero pongámonos en los zapatos de David. ¿Y cuántas veces hemos pasado por lo mismo y hemos hecho cosas peores? ¿Saben por qué? Porque David a este punto no tenía la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. David a este punto ponía su fe en el Mesías que ha de venir. El Mesías ya vino y nosotros sabemos que fue Cristo.
David tal vez tuvo más excusas para pecar que nosotros hoy en día. ¿No se han puesto a pensar eso? A nosotros la responsabilidad va a ser más. En Proverbios 9, 1 al 6, habla de que la sabiduría ha dado un banquete, de que grita por las calles que vengan. Muchas veces nosotros no actuamos como Dios quiere que actuemos por nuestra falta de sabiduría, por no buscar los métodos y los recursos que Dios nos dejó en su palabra para saber cómo debíamos actuar. Si en pronto David hubiera tenido los evangelios, de pronto no se hubiera metido en esa vaca loca. Si de pronto David hubiera tenido la carta a los romanos, si de pronto David hubiera entendido la clase de Mesías que era Cristo y el reino que iba a imponer Cristo, tal vez no se hubiera apresurado a saquear los amalecitas y los filisteos de la forma que lo hizo. Tal vez David hubiera actuado distinto. Pero nosotros, la sabiduría de Dios se nos ha sido revelada por medio de su Hijo. Por eso es que en Romanos Pablo habla que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Y en eso nosotros debemos entender. Y saben también pasajes como estos a qué me llevan, a entender que nunca voy a cambiar por mi cuenta, nunca. Que Dios me da las herramientas para santificarme en el día a día. Haga de cuenta que usted quiere tener una mejor condición atlética y va al gimnasio todos los días, 2, 3 horas, y se sienta a ver cómo se ejercitan los demás. ¿Creen ustedes que eso va a tener consecuencia en su cuerpo y en su salud? Bueno, y si cogen las pesas, si cogen la banda de correr, ¿eso sí afectaría en su cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué eso sí y mirar no? Porque está usando los instrumentos adecuados para su cuerpo. Si usted ve que no madura como cristiano, debería preguntarse si tal vez solo viene a la iglesia a mirar cómo se ejercitan los demás. Si usted ve que no está actuando con sabiduría, debería preguntarse. Si compra las mancuernas y solo las deja abiertas en el Salmo 23, no va a actuar usted con mayor sabiduría. Dios nos da las herramientas para santificarnos por medio de su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, entender que no somos nosotros los que vamos a cambiar. Es que yo soy así, ¿qué puedo hacer? No, pues no puede hacer nada. Y peor aún, está diciendo que Dios no tiene el poder para cambiar su carácter, su vida, su familia. Por lo menos ya sabe que en sus fuerzas no puede cambiar, pero que con los instrumentos que Dios nos ha dado, sí podremos cambiar. Pero parte de eso es reconocer cómo Dios nos llama, aunque muchas veces duela, Él nos llama, aunque muchas veces duela tanto que nos quedemos sin fuerzas para llorar, Él ahí está mostrando su misericordia, porque es en medio de esos quebrantos, en medio de nuestra debilidad, cuando su poder se glorifica. Amén. Entonces, que podamos entender este pasaje oscuro, demasiado oscuro de la vida de David, pero viéndolo desde la misericordia de Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias por esos momentos, Señor, donde permite, Señor, que nuestra voluntad sea quebrada, donde permite, Señor,
que nos veamos tan finitos al lado de un Dios tan grande. Te damos gracias por esos momentos, Señor, porque es ahí donde te reconocemos en todo tu esplendor. Es ahí donde nuestro corazón está en 1000 pedazos y entendemos que solo tú, Señor, que solo tú podrás restaurar nuestra vida. Es ahí, Señor, donde podemos que solo tú puedes salvar nuestro matrimonio. Es ahí donde sabemos que solo tú tendrás, Señor, el control de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a usar correctamente las herramientas que tú nos has revelado por medio de tu palabra. Ayúdanos correctamente a no ahogarnos sabiendo que hay muchos flotadores a nuestro alrededor. Ayúdanos a no pelear batallas que tú no nos has llamado a pelear, Señor. Hoy te pido, Señor, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos a quebrarnos en el día a día, pero delante de tu presencia, Señor. Que todos los días se nos recuerde lo finito que somos y cuánto dependemos de ti, Señor. No permita, Señor, que nuestro egoísmo, que nuestro orgullo, Señor, nos impida ver tu mano providencial en nuestro día a día, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a este pasaje, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén.